Hola, soy Harley Schlanger del Instituto Schiller. Bienvenidos a nuestra videoconferencia del 4 de marzo del 2020 con nuestra fundadora y presidente, Helga Sepp-LaRouche. Obviamente, el tema con el que debemos empezar es lo que está prácticamente en la mente de todos, que es la propagación del coronavirus. La gente está buscando la manera de enfrentarse a eso. Los gobiernos han entrado en acción. Algunas personas están propagando el pánico y también hay mucha desinformación. Yo creo que dada nuestra trayectoria, basada en los pronósticos de Lyndon LaRouche desde 1971, lo que digas sobre esto, Helga, es muy importante para la gente. ¿Por qué no hablas sobre cuál es el estatus de esto y cómo lo están abordando las naciones? Es una amenaza muy seria, pero hay varios virólogos muy reconocidos y otros expertos que dicen que ya es de facto una pandemia. Ahora voy a explicar eso en un segundo. Para aquella gente que piensa que esto es demasiado o que esto va a causar el pánico, yo creo que cuando hay una situación como esta, es muy importante hacer una evaluación con calma de la situación y luego tomar las acciones necesarias para combatir la amenaza y hacer el tipo de cosas que esperamos tengan éxito. Ahora, la razón de por qué este coronavirus es una pandemia muy peligrosa es que tiene características que son mucho más serias que las previas pandemias y coincide con un sistema financiero que ya estaba en bancarrota antes de que apareciera la idea del coronavirus. Naturalmente, el efecto de ambos en la situación económica real y en la economía real, también como en el sistema financiero, muy probablemente van a catalizar un derrumbe de este sistema. Así que, en lugar de solo mirar al aspecto de la salud del coronavirus, es el momento absolutamente urgente y la necesidad de actuar también con determinación para reformar al sistema monetario internacional que está en quiebra y reemplazarlo con un nuevo sistema de crédito del que vamos a hablar en un segundo. Y luego usar esa crisis para lograr los cambios en la situación estratégica que van a ayudar a resolver todo tipo de otros problemas. El presidente Trump reflexionó sobre esto a su manera, diciendo que es una ironía de la situación que debido a la crisis del coronavirus se van a reunir fuerzas que normalmente nunca lo harían. Dicho eso, yo creo que primero debemos mirar a la crisis del coronavirus en sí. Ahora, oficialmente, se ha propagado a 70 países y no es posible conocer el origen de quién contagió a quién, pero se ha propagado de una forma que se le conoce como la transmisión asimétrica o transmisión comunitaria. Y ahora también está afectando a países que no cuentan con un sistema de salud tan bueno como China, o incluso el que tiene Europa o Estados Unidos, que ya tienen grandes fallas en su sistema de salud, Así que el peligro es que todo esto puede continuar propagándose mucho más rápidamente. Y yo creo que también no se han reportado los casos en gran número porque en muchos países el tipo de análisis que se hizo rigurosamente en China ni siquiera ha empezado, incluyendo en Estados Unidos, donde los primeros equipos de prueba estaban defectuosos y no funcionaron, lo que les muestra una dimensión de un sistema que no funciona. Así que ahora se considera que varios países son los puntos candentes de la enfermedad. Todavía lo es China, aunque el gobierno chino ha usado métodos energéticos. Se está propagando ahora más rápidamente a otros países distintos de China. También se encuentra en Corea del Sur, Irán e Italia.
Y la situación es tan seria que importantes eventos internacionales se han cancelado. En Alemania cerraron la Feria del Libro de Leipzig, que se suponía que iba a abrir pronto. La Conferencia Internacional Kraft en Múnich e incluso la Feria de Hannover se ha pospuesto por 3 meses. Igualmente en Francia cerró el Museo Louvre y ya no se llevan a cabo eventos bajo techo con multitudes. Eso les muestra que hay una gran preocupación. Debo decir, sin embargo, que la reacción tanto en Estados Unidos como en Europa se demoró. Yo creo que se debieron tomar medidas mucho más claras. Yo creo que el ministro de Salud, Spahn, había dicho anteriormente que el virus no iba a llegar a Alemania, lo que es más bien una suposición absurda. Obviamente, estamos pagando caro por el derrumbe del sistema de salud, de lo que hablamos muchas veces antes. Así que la situación es que ya en diciembre, la Organización Sindical para Europa de los Trabajadores de la Salud y las enfermeras se habían quejado de manera urgente que debido a los recortes y a la austeridad y a la liberalización de la economía de la última década, especialmente después de la crisis del 2008, hubo una severa crisis de la salud. No se tiene personal suficiente, el salario para las enfermeras y los trabajadores de la salud se ha recortado en varios países y los recursos se han recortado. Y se han cerrado los hospitales. Eso nos lleva a una situación muy crítica. Si ven a China, que tiene 4.3 camas de hospital por cada 1,000 ciudadanos, en Estados Unidos solo hay 2.5 camas por 1,000 ciudadanos. Así que de hecho pueden ver que China ha estado en una mejor situación para enfrentar con esto y tomó medidas que la Organización Mundial de la Salud calificó de tal manera que dijo que China ha establecido una nueva norma de cómo enfrentar tales epidemias y pandemias. China ahora ha ofrecido ayudar a los países afectados. Le ha ofrecido ayuda a la Unión Europea, pero también a Irán y a los otros países que han sido fuertemente golpeados. Ha ofrecido su experiencia de los últimos meses, pero también máscaras y equipo de protección. Y yo creo que se le recomendaría a la Unión Europea y a otros que escuchen los consejos y la ayuda que ofrece China. Porque esto es muy importante, ya que se ha desperdiciado mucho el tiempo y ahora es el momento para el tipo de cooperación internacional que supera los prejuicios y la estupidez geopolítica. Yo creo que esto es algo que debería de ocurrir inmediatamente. Cuando tú hablas de una demora, me acuerdo que de hecho en 1971 tu finado esposo Lyndon LaRouche habló de cómo si se adoptaba una política del neoliberalismo que se impuso a través de la globalización, la austeridad, etcétera, que la humanidad enfrentaría holocaustos biológicos. Él hizo esta advertencia muy claramente y aún así con la doctrina neoliberal, el sistema de la salud, también el sistema industrial, de la seguridad alimentaria, todo se ha desbaratado. Así que además de las medidas de emergencia, realmente necesitamos este tipo de transformación radical del sistema financiero monetario. ¿No es así? Déjame enfatizar una cosa. Muchos en el público están muy conscientes del hecho que el nombre de mi finado esposo ha sido calumniado por muchas fuerzas. Pero si ven a la situación actual, creo que es una cuestión de ser honestos, el reconocer que cada uno de sus pronósticos se ha vuelto realidad. Y la razón del por qué él era tan controvertido es porque él se enfrentó en contra de los que mandan, en contra de la gente que quería adoptar la total desregulación de los mercados
que quería el aumento del poder de los intereses especulativos en Wall Street y en la City de Londres. Cuando él hizo su pronóstico histórico el 15 de agosto de 1971, cuando él dijo que al Nixon separar el dólar del patrón oro, él abandonó el sistema de tipo de cambio fijo y, de hecho, destruyó el sistema Bretton Woods al hacer eso. Lyndon LaRouche dijo que si se continuaba en esta tendencia, de manera inevitable llevaría a que hubiera una nueva depresión, al peligro de un nuevo fascismo, o se reemplazaría con un orden económico mundial completamente nuevo. Luego, él procedió a cada paso a advertir sobre las consecuencias del monetarismo extremo que se había introducido y que había aumentado, advirtiendo que no se podía reducir de manera continua el nivel de vida de los continentes enteros, como se hizo al sector en desarrollo en África, en Latinoamérica y a muchos de los países asiáticos, sin que esto causara que surgieran las viejas epidemias y nuevas enfermedades, y que esto era el gran peligro. A finales de los 1970s y principios de los 1980s, creamos algo que llamamos el equipo de trabajo sobre el holocausto biológico, que exactamente estudió el peligro de los brotes de tales nuevas enfermedades. También propusimos las soluciones, es decir, que hubiera un programa de emergencia para el desarrollo de la biofísica óptica, para el estudio de las ciencias de la vida, para encontrar curas para estas nuevas enfermedades. Obviamente esto no se hizo, porque a la industria farmacéutica y a los intereses bancarios detrás de esta no le parecía rentable. Así que ahora estamos en una situación donde todos los pronósticos de Lyndon LaRouche han llegado al punto de una condición límite. Este sistema financiero está absolutamente en bancarrota. Tenemos que dar marcha atrás de manera dramática al sistema monetario y cambiarlo por un sistema de crédito. Por eso hice el llamado para que se implementaran inmediatamente las 4 leyes de Lyndon LaRouche. Y ahora voy a hacer un breve resumen de cuáles son. Inmediatamente debe acabar la economía de casino. Eso significa que se debe volver a introducir de manera mundial la separación bancaria Glass-Steagall, exactamente de la misma manera en que Franklin D. Roosevelt propuso y la implementó en 1933. Luego se necesitan nuevos mecanismos de crédito. De nuevo, los gobiernos soberanos deben tener el poder de emitir crédito en lugar de los intereses privados, lo que significa que se necesita un sistema bancario en cada país para emitir crédito para la inversión productiva. Luego se debe implementar el sistema de nuevo Bretton Woods, conectando esos bancos nacionales en cada país, y se debe volver al sistema de tipo de cambio fijo. Deben haber acuerdos a largo plazo para las inversiones en proyectos de infraestructura bien definidos, en inversiones industriales, en un aumento de la productividad de la economía a través del énfasis especial en tales áreas de ciencia de frontera como la fusión, la bioóptica, la biofísica, la cooperación espacial. Y necesitamos implementar de manera urgente el informe del Puente Terrestre Mundial que publicamos hace varios años, que es la idea de convertir a la nueva ruta de la seda en el Puente Terrestre Mundial, trayendo el desarrollo económico a todas las regiones afectadas por las crisis ahora. Eso incluiría al suroeste de Asia, debido a la crisis de refugiados, a África, porque está la crisis del coronavirus, pero también la crisis de la plaga de la langosta, la crisis del flujo de migrantes. Pero el principal mensaje de todo esto es:
Hay una solución. Esta solución puede implementarse muy rápidamente. De hecho, también hemos propuesto que debe haber una cumbre de las 4 potencias más grandes del mundo: Rusia, China, India y Estados Unidos, sin excluir a los otros países. Pero estos 4 países más importantes y poderosos deben unirse para implementar estas 4 leyes. Ya se está buscando la manera de que haya tal cumbre. Yo primero hice esta propuesta el 3 de enero, después del asesinato del general Soleimani en Irán. Unos días después de eso, el presidente Putin hizo una propuesta diferente pero similar. Sugirió que los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU debían tener una cumbre inmediata para abordar las cuestiones básicas que enfrenta la humanidad. Mientras tanto, China y Francia estuvieron de acuerdo y hoy el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Lavrov, informó que también el presidente Trump dijo que está muy interesado en participar en tal cumbre. Así que ese es el marco en el que se podrían resolver esos problemas muy rápidamente. Yo le haría un llamado a toda la gente que en lugar de que se pusiera ansiosa y se desesperara, en lugar de eso nos ayude a que se implementen estas soluciones. Yo creo que esa es la característica principal de nuestra organización, el Instituto Schiller, el movimiento de LaRouche, que estamos luchando para implementar las soluciones reales. La única solución que funcionaría en una crisis tan extraordinaria es abandonando el sistema que ha causado todas estas crisis y reemplazarlo con un sistema que es en beneficio de todas las naciones y de avanzar para tener un nuevo paradigma de la cooperación internacional. Así que eso sería posible si se pudiera movilizar la voluntad política. Es por eso que les pido que se pongan en contacto con nosotros y trabajen con nosotros para crear el apoyo internacional para estas ideas. En ese contexto, vemos la respuesta loca de la Unión Europea y de la Reserva Federal a esta crisis, que asumen que de alguna manera se puede enfrentar al coronavirus inundando con más dinero al sistema. La Reserva Federal bajó las tasas de intereses, etcétera. Eso es continuar con el sistema neoliberal. Eso es lo que debemos cambiar, ¿verdad? Ese tipo de manera de pensar. Sí, exactamente. Eso realmente les demuestra que las élites neoliberales actuales en ambos lados del Atlántico están totalmente desconectadas con la realidad. Están totalmente desconectadas con las causas de las crisis y lo que es de hecho necesario para remediarlas. No hemos visto a ninguno de los principales representantes liberales en Europa o de hecho en Estados Unidos en el Partido Demócrata que haya reflexionado, ni a los neoconservadores en el Partido Republicano, que esperen un momento y digan, un momento, ¿por qué no funciona nuestro sistema? ¿Por qué tenemos una crisis financiera? ¿Por qué tenemos un brote de una pandemia? Yo creo que esa falta de voluntad de la élite liberal es una muy buena razón para que los ciudadanos realmente se movilicen y obliguen a que haya un cambio, porque hasta donde vemos ahora, este no vendrá de esas élites. Yo creo que por eso estamos viendo esta insurgencia mundial, precisamente en contra de estas élites. Acabamos de ver en Estados Unidos, aparte de la locura de la Reserva Federal, que está la elección. El Partido Demócrata parece como si la élite decidió que por el momento va a apoyar a Joe Biden. Si lo ven, él es Mr. Élite, el Partido Demócrata de Obama Clinton. ¿Qué piensas de estas elecciones del supermartes? Sé que es importante. Bloomberg anunció que él se retira de la contienda. Gastó $500 millones para ganar unos cuantos delegados. Él probablemente es el peor hombre de negocios en la historia del mundo. ¿Qué piensas ahora después de la elección del supermartes? Yo creo que el Comité Nacional Demócrata claramente quiere amañar las elecciones de nuevo para sacar a Bernie Sanders, quien tiene grandes problemas, sin duda, pero trata básicamente de sacar a todos los otros candidatos
y apoyar a Biden. Esto refleja el hecho de que el Comité Nacional Demócrata no aprendió la lección del 2016. Todavía no sabe por qué Hillary perdió la elección. Como dices, Bloomberg probablemente pagó por cada voto que obtuvo $1,000 o $2,000 o $3,000. Todavía no lo he calculado exactamente, pero era una compra de voto muy costosa. Así que él desperdició $500 millones para anuncios. Esto es realmente el hazmerreír. Pero yo creo que la candidatura de Biden implementaría exactamente lo que Bloomberg ha estado proponiendo, que es el financiamiento ecologista. Sería una catástrofe total. Yo creo que estamos ahora en una situación revolucionaria. Así que olvídense de las elecciones de noviembre del 2020. El tipo de cambios que el mundo urgentemente necesita es la interrogante de ahora. Yo creo que tenemos aquí la urgencia de la situación. Hay informes en la prensa financiera italiana diciendo que la única razón de por qué todavía no se ha reconocido ampliamente de que ya hay una pandemia es debido a los llamados bonos de pandemia. Este fue un instrumento financiero desarrollado por el Banco Mundial después de la crisis del ébola, donde los inversionistas podían invertir en bonos de pandemias que se suponían iban a financiar tales emergencias, pero también tenían una ganancia de 6.9 a 11%. Y otra fecha de vencimiento de la obligación de estos bonos es el 15 de marzo. Esto les muestra qué absurdo retrasar las medidas necesarias, incluyendo el informar al público de una manera necesaria, solo para no arriesgar las ganancias de algunos especuladores. Y esto también les muestra que el sector de salud definitivamente no es algo que debería estar sujeto a los especuladores financieros, sino que absolutamente debería ser la responsabilidad de los gobiernos soberanos proporcionar el sistema de salud para el bien común de la gente. Yo creo que esto solo muestra que las élites en este punto son incapaces, no tienen la voluntad de reconocer la razón de por qué el sistema liberal no funciona. Eso significa que vamos a continuar teniendo un momento muy revolucionario a medida que las consecuencias de ambos, la pandemia y la condición del sistema financiero, se hagan más claras. Yo creo que la revuelta que hemos visto en el sector salud en todos los países europeos, pero también entre los agricultores, solo va a aumentar y va a obligar a que haya el tipo de solución con las 4 potencias, o tal vez las 5 potencias, del acuerdo de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, que hemos propuesto y que ahora Rusia ha tenido el éxito de poner en la agenda. Yo creo que eso es algo que se debe mirar y no nos debe confundir. No piensen que la solución puede posponerse hasta la fecha en noviembre del 2020, porque la crisis está aquí y requiere una solución inmediata. Y para todo nuestro público, es por eso que hemos estado enfatizando, únanse a nosotros ahora. No piensen que pueden votar en noviembre para cambiar algo. Para noviembre sería demasiado tarde. Sobre eso, Helga, estás hablando de que no hay una voluntad para cambiar. Vemos la situación que está surgiendo ahora en Turquía. Está llevándose a cabo la lucha en la provincia de Idlib y la posibilidad de que haya una nueva oleada de refugiados a Europa. La Unión Europea está actuando de una manera muy tonta. ¿Qué es lo que está sucediendo con esta situación? Bueno, el problema es que Turquía está usando el tema de los refugiados para chantajear a la Unión Europea. Pero también atacó a las fuerzas sirias en Idlib y está apoyando a elementos terroristas. Obviamente, es realmente sorprendente. En lugar de atacar a Turquía por intervenir de nuevo en Siria, tratando de escalar la guerra de larga data
contra el gobierno de Assad, el primer secretario de Estado británico, Dominic Raab, apoyó totalmente a Turquía. Luego, la desafortunada ministra de Defensa alemán, AKK, Annegret Kramp-Karrenbauer, también amenazó con aumentar las sanciones en contra de Siria y básicamente se puso del lado de Turquía. Por fortuna está Rusia en esta situación y Putin dijo muy claramente que si Turquía entra en el espacio aéreo sirio y al territorio, corre el riesgo de ser atacada. Rusia obviamente juega un gran papel. Erdogan va a ir a Moscú mañana y se reunirá el jueves y el viernes con el presidente Putin. Obviamente, si Putin y Trump tal vez lo están haciendo ya, pero si ellos se pusieran de acuerdo de cómo enfrentar esta crisis, entonces yo creo que se podría contener a Erdogan de alguna manera. Pero lo que yo creo es, él está tomando ventaja de estos pobres refugiados. Él les ha transmitido la falsa información a estos 13,000, 15,000 refugiados que se abriría la frontera a Grecia y a Bulgaria. Luego están esas horrendas fotos donde la policía griega está usando gas lacrimógeno en contra de esos refugiados. Luego el lado turco está usando gas lacrimógeno tratando de obligar que esos refugiados crucen la frontera. Y esta pobre gente que no tiene nada que perder porque está desesperada, está siendo manipulada. Está absolutamente en medio de esto, pero obviamente estas fotos se supone que son para obligar a que Europa tenga otro acuerdo como el que la Unión Europea concluyó hace varios años, en el que le pagó 6,000 millones de euros a Erdogan para que construyera estos campos. En total, hay 3 millones de sirios en Turquía. Hay muchas otras personas de Asia, de Afganistán, de Irak. Obviamente, esta es una situación insostenible. Turquía alega que la Unión Europea no pagó los 6,000 millones de euros que prometió. Probablemente mucho de este dinero fue para las ONGs y no era para el gobierno turco. Todo esto es una situación vergonzosa. Y la situación entre Turquía y Grecia es muy candente. Acaba de haber una delegación de la Unión Europea. La presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, y Charles Michel, el dirigente del Consejo Europeo, la dirigente del Parlamento Europeo, Sassoli, y el primer ministro de Croacia, Plenković, estuvieron ahí y dieron una conferencia de prensa junto con el primer ministro de Grecia, Mitsotakis, que básicamente dijo que lo que está sucediendo en Turquía es llevar a cabo un ataque simétrico contra el territorio de Grecia y que no se puede tolerar. Así que estas visitas de la Unión Europea no tenían mucho que decir y poco que contribuir. Y solo les muestra una vez más la gran impotencia de la Unión Europea. Pero también les muestra que si ven la declaración de AKK, que es un eco total de lo que el primer secretario de Estado británico dice, claramente la Unión Europea está cayendo en el gran juego británico de nuevo, usando al Medio Oriente como el centro del gran juego. Uno solo puede decir que la manera de contrarrestar lo que dije antes, se necesitan a las 4 potencias, Estados Unidos, Rusia, China e India, que trabajen juntas para contrarrestar estas manipulaciones. De otra manera, yo creo que la manera obvia de cómo se puede resolver este problema de los refugiados y de la inestabilidad, se debe tener un plan de desarrollo económico para toda la región. China ofreció hace varios años extender la nueva ruta de la seda de Irán a Irak, a Siria, a Turquía, a Egipto. Conectar la nueva ruta de la seda vía Turquía con Europa
y vi Egipto con África. Eso es algo que debe empezar, porque se le debe dar una esperanza a la gente. Se le debe dar una perspectiva de una reconstrucción a Siria, a Irak, a Afganistán. Si no se tiene una perspectiva económica, no hay una manera en que este problema se pueda resolver. A mí me parece criminal que algunos de estos políticos todavía siguen con la línea de que no van a dar ni un centavo para la reconstrucción de Siria hasta que se expulse a Assad de su puesto. Yo creo que esto es totalmente criminal. La gente que dice eso es personalmente responsable por las vidas que se han perdido. Y yo creo que se le debe tratar con desdén. Creo que lo que se necesita ahora es una solidaridad internacional urgente para reconstruir al suroeste de Asia como una región. Irán es uno de los países que tiene probablemente la infección del coronavirus totalmente fuera de control. El presidente Rouhani dijo que no hay una sola región que no haya sido afectada por el coronavirus. Incluso algunos miembros del gobierno se ha reportado que están enfermos. Las sanciones que le impusieron a Irán están matando a la gente. Yo creo que se deben detener inmediatamente, porque se necesita una solución general. China ofreció ayudar con la infraestructura. Rusia ofreció ayudar a construir la capacidad energética en la región. Obviamente otros países pueden participar en construir la industria, la agricultura, trayendo muchas fuentes de agua potable con nuevas tecnologías. Todo eso sería totalmente posible, pero requiere que los países dejen de jugar estos juegos geopolíticos. Si están a favor de acabar con la geopolítica porque no quieren que hayan refugiados, trabajen con el Instituto Schiller, porque somos la organización que está haciendo algo. Tenemos las soluciones. Por eso absolutamente deben unirse inmediatamente. Solo voy a hacer una pregunta más porque nos estamos pasando de tiempo, pero es realmente importante debido a lo que acabas de decir. En medio de estas crisis, en lugar de entrar en pánico y la desesperación, tú estás hablando de las soluciones. Me parece muy interesante que Donald Trump, cuando estuvo en Davos, habló de la cúpula de Florencia, a la que tú y tu esposo a menudo se han referido, como un ejemplo de la unión entre la belleza y la ciencia. Y ese es el enfoque apropiado. La raza humana pasó por una edad oscura, pero salió de eso con un nuevo renacimiento. Tú has hablado abiertamente sobre la necesidad de esto, así que creo que sería muy útil que tú dijeras algo sobre eso ahora. Sí, muchos de ustedes probablemente conocen este muy importante libro, el Decamerón de Boccaccio. Él describe las consecuencias de la muerte negra en el siglo XIV en la población. Cuando leen este libro, pueden ver de hecho los paralelos con la actualidad, la irracionalidad que naturalmente acompaña a las pandemias, la miseria, cómo la gente perdió toda la compasión porque la enfermedad abrumó a la gente. Yo no creo que estamos todavía en ese punto en Europa. Pero si miran a lo que está sucediendo en África con la plaga de la langosta, que destruye las bases para la sobrevivencia de mucha gente, estamos rápidamente llegando a tal situación como la del siglo XIV. Lo he dicho muchas veces, se necesita estudiar cómo la humanidad superó esto en el siglo XIV y creó al hermoso Renacimiento italiano. Porque esa es la lección que debemos aprender. Yo puedo hablar de esto muy brevemente. Fue que un grupo de humanistas tomaron las ideas de Dante Alighieri, de Petrarca, de la escuela de Padua, y básicamente dijeron que había que regresar a los grandes filósofos originales. Ese fue el ambiente que permitió, entre otros,
que Nicolás de Cusa trajera a la delegación ortodoxa griega al concilio de Ferrara y de Florencia. Ellos trajeron toda la colección de las obras de Platón. Así que Nicolás de Cusa mismo fue uno de los grandes pensadores. Yo creo que él probablemente es el más grande pensador del siglo XV, por lo menos de la civilización europea. Él introdujo una nueva manera de pensar, la idea de la coincidencia de los opuestos, de coincidencia oppositorum, que se debe pensar del nivel superior de la unidad, donde uno puede resolver los problemas, que probablemente están en el nivel de las contradicciones aristotélicas. Así que fue esa nueva manera de pensar que, a mi parecer, también tuvo una influencia sobre la paz de Westfalia, que junto con la manera de pensar de Platón, que se había perdido en los últimos 1700 años en Europa, lo que entonces llevó a una explosión de una nueva imagen del hombre, a un nuevo papel de la ciencia y la tecnología, a que se introdujera un nuevo papel del bien común por primera vez en las cuestiones del Estado. Así que el Renacimiento italiano, que fue los cimientos para 600 años de la civilización europea, de la cual naturalmente Estados Unidos es también parte, es un modelo. Porque si se está en una crisis y el Occidente está en una crisis, porque hemos perdido las raíces, hemos perdido la conexión a nuestras grandes tradiciones. Debemos regresar exactamente como los italianos, que regresaron al período griego. Así que debemos regresar al período griego, al Renacimiento italiano, al período clásico alemán y a las otras grandes contribuciones en la historia universal, y revivir las mejores tradiciones de lo que teníamos en el pasado. Lo que significa que debemos reconocer que la idea liberal, yo no sé si de nuevo estoy molestando a muchas personas, pero se debe empezar con la Ilustración, que realmente fue un ataque al Renacimiento, y regresar a la imagen humanista del hombre. La idea de que el hombre es una especie única, que somos la única especie creativa en el planeta y que se conoce en el universo hasta la fecha. Y tenemos estas grandes obras de arte, la composición clásica, la música clásica, la gran poesía y el drama, el arte clásico en general, y de que de alguna manera debemos regresar a la imagen del hombre vinculada con estas expresiones superiores de la civilización humana. Así que estoy absolutamente convencida que si hacemos eso en este momento de la crisis del coronavirus y otros severos desafíos que enfrentamos, creo que podemos tener un renacimiento. Creo que podemos tener un verdadero renacimiento de nuestra identidad basada en esas grandes tradiciones. Entonces, tal vez una gran crisis se puede convertir en una gran oportunidad. Siempre he creído que Leibniz estuvo absolutamente correcto, que un gran mal siempre significa que la humanidad tiene la oportunidad de crear a un bien mucho mayor, exactamente debido a esta identidad creativa del hombre. Sin embargo, debo agregar una cosa. Estoy absolutamente convencida también que esto requiere la rehabilitación total de mi finado esposo, porque sus ideas sentaron las bases para este movimiento y para que su análisis de hace 50 años estuviera correcto todo este tiempo, y porque ha dado las soluciones que necesitamos urgentemente hoy en día. Así que creo que deben unirse a nuestra lucha para rehabilitar a Lyndon LaRouche, porque yo creo que su exoneración tendrá la misma chispa intelectual y el mismo efecto que cuando se reintrodujo a Platón en el Renacimiento italiano, haciendo que la gente adquiera un nivel completamente diferente de pensamiento científico y artístico. Por eso les pido que apoyen nuestro esfuerzo para exonerar a Lyndon LaRouche.
Helga, no creo que debes pedir disculpas por molestar a la gente. Cualquiera que esté muy cómodo ahora, obviamente se esconde tras sus propias fantasías. Y tú sigues en los pasos de tu esposo al ayudar a sacar a la gente de ese estado. Así que gracias por eso y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana.